¿Qué tal, queseros? El día de hoy les traigo un iceberg acerca de la medicina. Es un iceberg sacado de la sociedad oculta del iceberg posting. Un saludito así como a su creador. Bueno, pues comencemos, que realmente vale la pena. Chis, cámara, acción. El mito de los hisopos se refiere a la creencia falsa de que al realizar una prueba de COVID-19 con un hisopo nasal, se introduce una sustancia en el cuerpo que puede causar la enfermedad o dañar el cerebro. Esta creencia no tiene base científica y es completamente falsa. La difalia es una malformación congénita extremadamente rara en la que un hombre nace con dos nepes. Es una condición muy poco común y se estima que afecta a 1 de cada 5 a 6 millones de nacimientos. Por otro lado, las malformaciones congénitas raras son trastornos que se presentan desde el nacimiento y afectan a una pequeña proporción de la población. Estas malformaciones pueden involucrar cualquier parte del cuerpo. Algunas de estas malformaciones son hereditarias, mientras que otras pueden ser causadas por factores ambientales durante el embarazo. Estas enfermedades son las que impactan en tu pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Son la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, esquizofrenia, entre otras. Tienen diversas causas, pueden ser por experiencias pasadas, desequilibrios químicos en el cerebro, alcohol, entre más razones. Como dato extra, al menos una mitad de la población ha sufrido o sufrirá una enfermedad mental en su vida. Este punto hace referencia a una práctica fraudulenta en la que una persona se hace pasar por un médico y ofrece tratamientos con células madre falsas o no probadas. Estos tratamientos pueden no tener ningún efecto beneficioso y pueden ser peligrosos para la salud de las personas que los reciben. La talidomida se refiere a un medicamento que se usaba para tratar las náuseas y el insomnio en mujeres embarazadas durante la década de 1950 y 1960. Sin embargo, se descubrió que la talidomida causaba graves defectos de nacimiento en los bebés, como malformaciones en las extremidades. Por eso fue retirada del mercado y se establecieron medidas para prevenir su uso durante el embarazo. La negligencia médica encubierta se refiere a situaciones en las que un médico o un proveedor de atención médica no proporciona la atención adecuada o necesaria a un paciente, pero trata de ocultar el error de alguna manera. Esto puede incluir desde no documentar correctamente el registro médico del paciente hasta mentir o proporcionar información engañosa. Hay funciones de los órganos que no son evidentes o no se conocen comúnmente. Algunos órganos pueden tener funciones adicionales. Por ejemplo, se ha descubierto que el hígado tiene una función importante en el sistema inmunológico, y que no solo procesa los nutrientes y las toxinas en la sangre. También se ha descubierto que los pulmones no solo son responsables de la respiración, sino que también tienen una función en la producción de células sanguíneas, y así diversos órganos. Las cifras reales de fallecidos por COVID-19 son difíciles de determinar con precisión. Además, es posible que algunos casos no hayan sido diagnosticados o reportados correctamente. A nivel mundial, la OMS ha informado que hasta la fecha ha habido más de 400 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 5 millones de fallecimientos relacionados con el virus. Sin embargo, estas cifras solo representan los casos confirmados y registrados, y es probable que el número real de casos y fallecimientos sea mayor. La realización de cualquier intervención quirúrgica en bebés sin anestesia es completamente inaceptable y viola los derechos humanos y los derechos de los niños. Lamentablemente hay informes de casos en los que se han realizado procedimientos quirúrgicos en bebés sin anestesia, particularmente en entornos con recursos limitados y en situaciones de emergencia. Sin embargo, estos casos son excepcionales y no son aceptables en ninguna circunstancia. Estas son un medicamento que se toma para prevenir la infección de VIH, se toman diariamente y reduce significativamente el riesgo de contraer la enfermedad, sirve en personas que están en mayor riesgo de contraer la infección. También está recomendada para personas que tienen una pareja sexual con VIH y desean reducir su riesgo de contraer la infección. Este caso es conocido porque se trata de una investigación en la que Greenberg
afirmaba haber descubierto una física cuántica de la conciencia y argumentaba que los seres humanos podían tener acceso a un nivel de conciencia más elevado mediante ciertas prácticas, como la meditación. No hay evidencia científica que respalde sus teorías, y muchos científicos han criticado sus afirmaciones. En resumen, el nombre de Jacobo Grinberg se ha asociado con la investigación en la neurociencia y la conciencia, pero sus teorías no han sido aceptadas por la comunidad científica o médica, y en general su trabajo ha sido ampliamente criticado como pseudocientífico. Hay casos en los que el retraso mental puede ser provocado por negligencia o abuso. Por ejemplo, un bebé o niño pequeño puede sufrir lesiones cerebrales debido a maltrato físico o abuso sexual, lo que puede resultar en discapacidad intelectual. También puede haber casos en los que la falta de atención médica adecuada, la desnutrición o la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo o la infancia pueden provocar discapacidad intelectual. Este punto se refiere a que se han presentado casos en donde la impaciencia es tanta de parte de la gente que espera las donaciones que se busca desvivir de manera directa o indirecta a la gente que va a donar los órganos. Marion Sims fue un médico y cirujano estadounidense del siglo XIX conocido por su trabajo en la medicina. Se le atribuye la introducción de nuevos procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de enfermedades femeninas. A pesar de sus logros en la medicina, lo controversial de su caso es debido a su uso de esclavas africanas en sus experimentos quirúrgicos sin proporcionarles anestesia adecuada y sin su consentimiento informado. Este comportamiento ha sido criticado como profundamente inhumano y antiético. No encontré mucho de este punto ya que no hay casos conocidos de vagabundos en escuelas de medicina. Es importante recordar que las escuelas de medicina son instituciones educativas serias y respetables que fueron diseñadas para formar a los futuros médicos y profesionales de la salud, pero sí es cierto que algunas personas sin hogar pueden buscar refugio temporal en edificios públicos, incluidas las escuelas de medicina, en busca de protección contra el clima o para evitar la exposición a situaciones peligrosas en la calle. Este es un punto algo largo pero que vale la pena, igual trataré de resumirlo. Se dice que hay casos documentados en la historia en los que se han utilizado huérfanos para la vacunación contra la viruela. Uno de los casos más conocidos es el de la vacuna de la viruela desarrollada por el médico británico Edward Jenner en el siglo XVIII. Jenner llevó a cabo experimentos con huérfanos en un orfanato en el que trabajaba para demostrar la eficacia de su vacuna. Los niños fueron expuestos a la viruela de forma intencional y luego fueron vacunados para comprobar si la vacuna era efectiva. A pesar de que se logró demostrar la eficacia de la vacuna, la experimentación con niños fue ampliamente criticada. Además, se sabe que en algunos lugares se utilizaron huérfanos como sujetos de prueba para la vacuna contra la viruela en otros momentos de la historia. Por ejemplo, ahora, en el siglo XIX en Nueva York, se llevó a cabo una campaña de vacunación en la que se utilizaron huérfanos como sujetos de prueba. Los niños fueron vacunados y luego fueron expuestos a la viruela de forma intencional para comprobar la eficacia de la vacuna. En resumen, aunque se han utilizado huérfanos en algunos casos en la historia para la vacunación contra la viruela, se trata de una práctica que hoy en día sería considerada inapropiada y éticamente inaceptable. El tráfico de órganos es una actividad ilegal en la que se obtienen órganos de personas vivas o fallecidas, para su venta o uso en trasplantes sin el consentimiento de los donantes o sus familias. Los órganos que se trafican incluyen riñones, corazones, pulmones, hígados y otros órganos vitales. Este comercio ilegal puede involucrar a médicos, hospitales y a personas que ofrecen sus órganos a cambio de dinero. Las víctimas suelen ser personas pobres, marginadas o vulnerables que son engañadas para vender sus órganos, o en los peores casos, son secuestrados o desvividos para robarles sus órganos. Este es un mito popular apoyado a la contaminación, pero no, respirar no nos hace daño. De hecho, la respiración es una función vital para nuestra supervivencia, ya que nos permite tomar el oxígeno que necesitamos para que nuestros órganos funcionen adecuadamente y eliminar el dióxido de carbono que nuestro cuerpo produce. Sin embargo, hay situaciones en las que la calidad del aire que respiramos puede ser perjudicial para nuestra salud, como gases tóxicos, o en ciudades demasiado habitadas lamentablemente sí puede tener repercusiones en nuestra salud.
Es posible que los pelirrojos desaparezcan en el futuro, aunque es difícil predecir cuándo ocurrirá esto. La causa principal de la posible desaparición de los pelirrojos es la genética. Ejemplos: y una persona solo hereda un gen pelirrojo y otro gen de otro color de cabello dominante, es más probable que su cabello será de otro color. Con el tiempo, a medida que las personas con el gen para el cabello pelirrojo tienen menos hijos o deciden no tener hijos, la frecuencia del gen pelirrojo disminuirá en la población. Origen real del COVID-19. En resumen de este punto, se ha encontrado evidencia científica actual, sugiere que el virus probablemente se originó en murciélagos y se transmitió a los seres humanos a través de otro animal, posiblemente un animal de granja como un pangolín, aunque los científicos no han sido capaces de determinar con exactitud cómo se produjo la transmisión del virus a los seres humanos. Se cree que pudo haber ocurrido a través del contacto con animales infectados en los mercados de alimentos de Wuhan. Esto se refiere a que por causas de la delincuencia, así como se ha mostrado en diversas series, cuando los médicos no logran salvar a alguna persona que necesita atención médica por algún u otro motivo, estos sujetos de la delincuencia pueden llegar a medida como desvivirlos, aunque en muchos casos no se pueda hacer mucho por el paciente. Poco se habla del Escuadrón 731. Este fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos con humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa en los años 1937 y 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de desarrollar armas biológicas y mejorar la eficacia de los tratamientos médicos en caso de lesiones. Los experimentos llevados a cabo por el Escuadrón 731 incluyeron la exposición de sujetos humanos a enfermedades infecciosas, la realización de vivisecciones en personas vivas sin anestesia, la congelación de partes del cuerpo humano y su posterior descongelación, y la aplicación de descargas eléctricas a pacientes. La leyenda de la planchada es una historia popular en México, que se ha transmitido de generación en generación. La historia cuenta sobre una enfermera que trabaja en el Hospital Juárez en la Ciudad de México durante los años 50. Se dice que esta enfermera, apodada la planchada debido a su uniforme impecable, también era conocida por su eficiencia y dedicación en su trabajo, así también por su belleza y amabilidad. Sin embargo, un día fue víctima de una injusticia en su trabajo, y fue acusada falsamente de cometer un error que causó el fallecimiento de un paciente. A partir de entonces, la planchada fue marginada y humillada en su trabajo, lo que la llevó a enfermar gravemente. Cuando fue hospitalizada, los médicos no lograron curarla y finalmente murió, y se dice que el espíritu de la enfermera deambula por ahí. La violencia obstétrica es algo que siempre ha existido y sigue en nuestros días. Es una forma de violencia de género que ocurre durante el embarazo, el parto y el posparto, y que afecta a la mujer en el ámbito de la atención médica. Esta forma de violencia puede tener graves consecuencias para la salud física y emocional de las mujeres, incluyendo el aumento del riesgo de complicaciones durante el parto y el posparto, el trauma emocional, la depresión y la ansiedad. Es importante que los sistemas de atención médica tomen medidas para prevenir la violencia obstétrica y asegurarse de que las mujeres reciban una atención de calidad que respete sus derechos humanos y sus decisiones informadas.